momento de nuestra entrevista internacional. Conversaremos con un destacado politólogo, doctor en ciencia política y en filosofía, director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, el profesor James Fishkin. Está en contacto con nosotros. Gracias, James, por tu tiempo con CNN Chile. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. El mundo está hecho un desastre, pero estoy bastante bien. El optimismo siempre es muy importante. ¿Puedes explicarnos brevemente, por favor, qué es la democracia deliberativa y por qué crees que tiene más legitimidad que otros procesos de toma de decisiones? Bueno, la democracia, creo que estamos todos de acuerdo en que debería establecer alguna conexión entre la voluntad del pueblo y lo que realmente se hace. Pero todo el mundo intenta manipular la voluntad del pueblo, hacer propaganda, difundir información falsa, argumentos unilaterales, difundir propaganda a través de las redes sociales. La gente escucha su versión del argumento, pero está en donde no escucha la otra. Así que no reflexionan realmente sobre la cuestión. Y en muchos temas, algunas personas están desconectadas. Y en otros temas, están muy enfadados y enojados. Y las redes sociales tienen incentivos para hacer que la gente las use más tiempo y siga enojándose. Y así, nuestra esfera pública, donde pensamos juntos sobre los temas, se ha roto. Así que la democracia deliberativa es una idea muy simple. ¿Qué pensaría la gente si reflexionara sobre los temas en buenas condiciones? Si pudiera hablar entre sí, si pudiera obtener respuesta a sus preguntas de una manera basada en pruebas y con la mejor información disponible. Así que tenemos un método para la democracia deliberativa. Yo lo llamo sondeo deliberativo. Lo hemos aplicado en Chile, lo hemos aplicado en toda América Latina, lo hemos hecho en toda Asia, Europa y África, y funciona en todas partes. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Obtenemos una muestra representativa de la gente. El mejor trabajo de encuesta que podemos hacer es donde involucramos a la gente. Los reunimos cara a cara o en línea. Estoy hablando de 400, 500, 600 personas. Las reunimos para deliberar en pequeños grupos, debates moderados. Tenemos moderadores humanos a los que hemos formado. También tenemos una plataforma en línea que se encarga de la moderación. Pero, en cualquier caso, tenemos debates moderados con otras personas diversas. Porque, si tienes una muestra nacional y la asignas aleatoriamente a grupos pequeños de 10 personas, los grupos pequeños son diversos y son lo suficientemente pequeños como para que la gente realmente pueda discutir. E incluso si están molestos o están enfadados unos con los otros, después de un tiempo aprenden a escucharse unos a otros. Plantean preguntas a los expertos y tenemos paneles de expertos que responden desde distintos puntos de vista. Tenemos material informativo que presenta los pros y los contras de distintos argumentos. Así que cuando participas en ello, en realidad es muy sencillo. Escuchas a los demás, lees los materiales. O tenemos una versión en video de los materiales informativos para aquellos a los que les resulte más fácil y deliberan básicamente durante 1 o 2 días en pequeños grupos y en sesiones plenarias y luego responden al mismo cuestionario que cuando nos pusimos en contacto con ellos por primera vez. Y descubrimos cambios de opinión muy drásticos cuando la gente piensa de verdad. Por eso escribí un libro titulado La democracia cuando las personas están pensando. Porque no queremos democracia cuando la gente piensa en vez de cuando no piensa. Y resulta que en todo el mundo se puede deliberar independientemente de su educación, de su clase social, de su punto de vista político, una vez que empiezan a escucharse unos a otros. Y salen con mayor respeto mutuo, más interés en la democracia, más interés en participar, y llegan a juicios informados sobre lo que realmente hay que hacer.
Y el hecho de que cambien de opinión, a veces en 30 o 40 puntos porcentuales, demuestra que solo escuchaban una parte del argumento y no la otra. Y muy a menudo las cuestiones complicadas y difíciles de la política pública tienen dos caras. Y esos son los pros, los contras, las compensaciones en las que realmente necesitamos un juicio para que la gente pueda resolver nuestros problemas colectivos. Tristemente pareciera que no todos están escuchándose entre sí actualmente. Las posiciones extremas han sido legitimadas por los partidos políticos en todas partes. Hay polarización. ¿Qué ves detrás de este fenómeno? Bueno, el mero hecho de presentar información no es suficiente, porque si la gente ve información con la que no está de acuerdo, a menudo el tiro le sale por la culata y se enfada. Pero si se consigue poner a la gente en una situación en la que discuta la información y la comparen con otra información y escuchen diferentes perspectivas al respecto, entonces la opinión cambia. A menudo se despolariza. La gente sale estando más de acuerdo entre sí que cuando entró. Y ese es un proceso muy útil para enfriar y despolarizar grandes divisiones, de modo en que podamos conseguir algo. ¿En qué sentido la discusión razonable que describes puede mejorar la democracia? Bueno, en primer lugar, en cuestiones concretas, puede ser un aporte a la formulación de políticas públicas. Así, dos países de Asia acaban de hacerlo a nivel nacional. Mongolia por segunda vez para cambiar su constitución. Corea del Sur con un proyecto patrocinado por su Asamblea Nacional para cambiar el sistema electoral. Y estos también fueron transmitidos por la televisión nacional, o al menos el de Corea del Sur lo fue. Y ahora el Poder Legislativo está trabajando en un cambio de ley. Pero lo hemos hecho en todo el mundo sobre distintos temas, en lo que las deliberaciones de la gente representativa e informada pueden convertirse en un aporte a la forma de hacer política. En Chile hicimos un proyecto maravilloso sobre pensiones y salud, pero había tantas cosas en marcha que, bueno, creo que el Congreso no se hizo cargo de los resultados. Pero fue un ejemplo, y CNN justamente emitió mucho sobre ello, así como los diarios. Así que ese fue solo un piloto o un ejemplo con Tribune, la fundación que lo patrocinó. Pero me parece que si el gobierno está dispuesto a escuchar, demuestra no solo lo que la gente realmente querría, sino por qué lo querría. Así que a menudo hemos realizado proyectos en los que el gobierno estaba a punto de hacer algo en ese país, pero la gente realmente no lo quería. Por ejemplo, en Japón estaban a punto de convertir el sistema de pensiones en cuentas privadas, algo que sé que tienen en Chile. Pero en Japón, que está envejeciendo tanto, la gente simplemente no quería poner sus inversiones en su sistema de pensiones. Y el apoyo, cuando deliberaron sobre ello, bajó del 70% al 30% más o menos. Así que el gobierno aprendió a no seguir adelante con eso. O las opciones energéticas, porque la gente era demasiado reacia al riesgo en Japón. En opciones energéticas hicimos una serie que llevó a Texas a invertir enormemente en energía eólica y pasaron del último al primer lugar entre los estados americanos en la cantidad de energía eólica que tenían para producir su electricidad. Porque la gente estaba incluso dispuesta a pagar un poco más en las facturas de electricidad con el fin de proporcionar energía eólica en lugar de usar combustibles fósiles. Son solo ejemplos sencillos, pero creo que deberíamos extender la deliberación, este proceso deliberativo. Así que estamos experimentando en las escuelas y con grupos cívicos. Creemos que en cuanto más delibera la gente, más se respeta, más se reflexiona sobre los problemas y se convierte en un ciudadano
ciudadano mejor informado. Y eso es lo que necesitamos para que la democracia funcione. Entonces, si dices que las personas son lo suficientemente inteligentes para tomar sus propias decisiones, ¿cuál es el rol de los representantes tradicionales? Bueno, creo que los representantes también deben tomar decisiones informadas, pero también vale la pena que escuchen a la gente. Ahora mismo escuchan a la gente, pero sobre todo a la gente que se siente lo suficientemente fuerte como para ponerse en contacto con ellos o acudir a sus reuniones. Pero, ¿qué pasa con los demás? También deberían escuchar a muestras representativas de la población. Mucha gente no sigue los asuntos políticos con detalle y las encuestas no los representan, las encuestas ordinarias, porque a la gente nunca le gusta decir que no sabe. Por ejemplo, un viejo amigo mío hizo encuestas sobre la Ley de Asuntos Públicos de 1975 en Estados Unidos, sobre si la gente la apoyaba o simplemente se oponía a ella, pero era ficticia. No hubo ninguna Ley de Asuntos Públicos de 1975, pero la mayoría de la gente opinaba sobre ella porque no querían admitir que no lo sabían. Así que muchas de las opiniones que se obtienen en las encuestas son como la Ley de Asuntos Públicos de 1975, opiniones fantasmas u opiniones en las que la gente solo tiene una pequeña idea, una impresión de la televisión o de las redes sociales, pero no han pensado realmente en ello. Por eso, cuando realmente piensan en ello, a veces las opiniones son diferentes. Entonces, ¿quieres dirigir el gobierno basándote en las opiniones fantasmas de la mayoría de la gente y en las opiniones intensas de los pocos que están realmente comprometidos? ¿Por qué no representar a todos? Por eso creo que los representantes deben reflexionar sobre las cuestiones de fondo, pero también deben escuchar a la gente a la que se supone que representan. Pero si solo escuchan a los que acuden a las reuniones o les envían correos electrónicos, no están escuchando a todo el mundo. Y todo el mundo suele verse afectado por estas cuestiones. Como debes saber, James, en Chile estamos en medio de un proceso constituyente, el segundo. ¿Crees que los cambios constitucionales pueden mejorar la calidad de los procesos deliberativos en las democracias? Bueno, creo que los procesos de deliberación deberían participar en el asesoramiento sobre el cambio constitucional. Sé que Mongolia parece un lugar extraño, pero tienen una ley que exige una encuesta deliberativa antes de poder cambiar la Constitución. Y ahora acaban de aprobar otra enmienda para cambiar el tamaño de la legislación basándose en un sondeo deliberativo. E hicieron una primera en la que introdujeron otros cambios. Así que creo que eso forma parte del proceso y creo que habría sido bueno. Yo recomendaría a cualquier país que escuchara al pueblo antes de cambiar la Constitución. Porque es un método muy práctico que hemos desarrollado y que representa a todo el mundo en condiciones en las que pueden pensar. De lo contrario, los representantes solo se dejan llevar por los intereses organizados y los partidos políticos. Y sé que también intentan tomar una decisión sobre el fondo, pero tienen muchas presiones. De este modo, hay otra presión, que son las conclusiones reflexivas del pueblo sobre el tema. Y el pueblo puede tratar casi cualquier asunto si hay opciones cargadas de valores en juego sobre lo que debe hacerse. Y pueden entender cuestiones complicadas, pero hay que preparar el orden del día para que tengan todo lo que quede lo más claro posible y tengan la oportunidad de obtener respuesta a sus preguntas. Profesor James Fishkin, muchas gracias por tu tiempo y esta interesante conversación. Muchas gracias a ti, es un placer. Adiós.